¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras ahogado por el estrés y la incertidumbre, buscando desesperadamente un respiro en medio del caos? Imagina ahora que, en lugar de ser arrastrado por las olas, te mantienes firme y sereno en el ojo de la tormenta. ¿Te suena a magia? En realidad, es la sabiduría antigua del estoicismo, que ha enseñado a hombres y mujeres a mantener una calma inquebrantable frente a los desafíos de la vida. Como Epicteto dijo, no es lo que te sucede, sino cómo respondes a ello lo que importa. En la vida, el río del tiempo fluye implacable y las tempestades de la existencia nos azotan sin piedad. El arte de mantener la calma no reside en la ausencia de turbulencias, sino en nuestra habilidad para permanecer serenos mientras las olas golpean nuestras embarcaciones. Los estoicos nos enseñan que el verdadero poder no proviene de evitar las tormentas, sino de aprender a navegar a través de ellas con dignidad. Como Epicteto sabiamente dijo, no es lo que te sucede, sino cómo respondes a ello lo que importa. Este principio nos invita a reflexionar sobre nuestras reacciones ante las adversidades. Si aceptamos que el control total es una ilusión, podemos encontrar paz en el hecho de que nuestra verdadera libertad yace en la elección de nuestra respuesta. ¿Qué pasaría si pudieras tomar el control absoluto de tus emociones en lugar de ser arrastrado por ellas? Imagina la fuerza de convertir la rabia, el estrés y la ansiedad en una calma imparable que te mantenga inquebrantable incluso en los momentos más tumultuosos. En este video te revelaré cómo la antigua sabiduría del estoicismo puede ser tu arma secreta para gestionar tus emociones con maestría y transformar el caos en serenidad. Prepárate para descubrir 5 lecciones fundamentales que cambiarán radicalmente la manera en que enfrentas tus emociones y el mundo que te rodea. Si esta sabiduría estoica resuena contigo, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Al hacerlo, no solo apoyarás nuestro trabajo, sino que también te unirás a una comunidad de buscadores de sabiduría que están decididos a enfrentar sus propias tormentas con la misma calma y determinación. Comencemos nuestra travesía hacia la serenidad con la primera lección crucial: reevaluar tus pensamientos. En la vida, nuestras emociones no siempre reflejan la realidad. A menudo son el producto de interpretaciones erróneas y creencias distorsionadas. Recuerdo tiempos en los que, atrapado en la tormenta de mis propias emociones, me dejaba llevar por pensamientos apresurados y juicios sin fundamento, lo que solo intensificaba mi angustia y desesperación. Imagina por un momento que cada emoción fuerte que sientes es como una ola furiosa en el océano de tu mente. La causa de estas olas no siempre es el mar mismo, sino las rocas ocultas bajo la superficie que representan los pensamientos distorsionados. Mi sabiduría me ha enseñado que el primer paso para calmar este mar interno es examinar y cuestionar las rocas que lo agitan. Cuando sientes una emoción intensa, pregúntate, ¿qué pensamiento está impulsando esta tormenta? Analiza si este pensamiento es una realidad objetiva o simplemente una distorsión de tus percepciones. Si te detienes a cuestionar la validez de tus pensamientos, te darás cuenta de que muchas de tus emociones se basan en suposiciones infundadas. Los estoicos nos enseñan que nuestras reacciones emocionales son el resultado directo de las creencias y percepciones que alimentamos en nuestra mente. Si permitimos que pensamientos distorsionados guíen nuestras emociones, inevitablemente nos encontraremos arrastrados por la corriente de la angustia y la confusión. Cada vez que te encuentres en el ojo de la tormenta emocional, recuerda que tienes el poder de cambiar el curso de tu reacción a través de la reflexión y la claridad mental.
Al adoptar la práctica de reevaluar tus pensamientos, transformarás tus reacciones y, en consecuencia, transformarás tu vida. Esta habilidad es la clave para mantener una calma profunda, incluso en medio del caos. Recuerda las palabras de Marco Aurelio: la serenidad es el fruto de una mente que ha aprendido a observar sus pensamientos sin dejarse arrastrar por ellos. Seguimos con la lección número 2, la reflexión. ¿Alguna vez has sentido que tus emociones te controlan? Como un antiguo sabio del estoicismo, te digo que la reflexión es una herramienta poderosa, una práctica que nos permite examinar nuestras vidas con claridad y sabiduría. A través de la reflexión, ganamos perspectiva sobre nuestras acciones y emociones, desarrollando una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Imagina un momento en tu vida en el que todo parecía caótico y fuera de control, donde las emociones te arrastraban como un torbellino sin respiro. En esos momentos, la reflexión se convierte en un faro en medio de la tormenta, iluminando el camino hacia la calma y la claridad. Tomarte el tiempo para reflexionar te permite separar el ruido de lo esencial, ayudándote a ver con una claridad renovada lo que realmente importa. La reflexión no es solo un acto de mirar hacia atrás, sino también de mirar hacia adentro. Al hacerlo, descubres las raíces de tus emociones y las razones detrás de tus reacciones. Es un viaje hacia el autoconocimiento, donde cada pensamiento cuestionado y cada acción evaluada te acerca más a tu verdadero yo. Como dijo Marco Aurelio, el universo está en cambio, la vida es lo que tú haces de ella. Para que la reflexión se convierta en una herramienta eficaz en tu vida diaria, sigue estos pasos sencillos pero poderosos. Primero, dedica tiempo a la reflexión cada día. Encuentra un momento tranquilo al final de tu jornada para detenerte y mirar hacia atrás en tus acciones y emociones. No es necesario que sea mucho tiempo, pero sí que sea un momento de calidad donde realmente te concentres en tu interior. A continuación, revisa tus acciones y emociones. Pregúntate con honestidad qué hiciste bien y qué áreas necesitan mejora. Observa qué pensamientos y sentimientos surgieron durante el día y evalúa si fueron constructivos o perjudiciales. Medita en las enseñanzas estoicas. Lee y reflexiona sobre las palabras de los grandes sabios como Epicteto y Marco Aurelio. Permite que sus enseñanzas guíen tu pensamiento y actitudes. Pregúntate cómo puedes aplicar sus principios a las situaciones que enfrentas en tu vida. Finalmente, planifica cómo mejorar. Usa las percepciones obtenidas durante la reflexión para establecer objetivos y desarrollar estrategias que te permitan manejar mejor los desafíos futuros. Cada reflexión es una oportunidad para trazar un camino más sabio y sereno hacia adelante. Al incorporar estos pasos en tu rutina diaria, transformarás la reflexión en una práctica poderosa que te ayudará a mantener la calma y la claridad incluso en los momentos más turbulentos. Lección número 3. Establecer límites claros. Imagina un río caudaloso que sin límites se desborda y arrastra todo a su paso. Así es tu vida cuando no estableces límites claros. Sin barreras definidas, el caos y el estrés pueden inundar tu existencia, arrastrándote sin rumbo fijo. Establecer límites claros no solo es una cuestión de protegerte, sino de crear un espacio donde puedas prosperar con paz y propósito. Establecer límites claros en tu vida es un acto de sabiduría suprema. Al definir estos límites, canalizas tu energía hacia lo que verdaderamente importa y evitas las distracciones innecesarias que desvían tu propósito. Los límites son el marco sólido que te permite gestionar tu tiempo y recursos con maestría, resguardando tu bienestar emocional y mental.
Cuando tienes claridad sobre lo que estás dispuesto a aceptar y lo que no, navegas tus días con una calma inquebrantable y un sentido profundo de control. Primero, identifica tus prioridades y necesidades con una determinación inquebrantable. Pregúntate con firmeza qué es lo más importante para ti y qué áreas de tu vida exigen tu atención urgente. Establecer límites claros comienza con una comprensión profunda y valiente de tus propios valores y objetivos. Luego, comunica tus límites con la firmeza y la claridad que mereces. En cada aspecto de tu vida, ya sea en el trabajo, en tus relaciones personales o en tu tiempo libre, es esencial expresar tus necesidades y expectativas de manera directa. Al hacerlo, no solo estableces un marco que protege tu bienestar, sino que también afirmas tu derecho a mantener tu paz mental. Como enseñó Séneca, la verdadera libertad es ser dueño de uno mismo. Al comunicar tus límites, te empoderas para defender tu espacio personal y emocional con determinación y respeto. No olvides que establecer límites es un proceso en constante cambio. Tómate el tiempo necesario para evaluar y ajustar estos límites a medida que tus circunstancias y prioridades evolucionan. La flexibilidad en la definición de tus límites no es un signo de debilidad, sino una demostración de tu capacidad para adaptarte y crecer con sabiduría. Al ajustar tus límites, mantienes la claridad y el control sobre tu vida, permitiéndote avanzar con propósito y sin perder de vista lo que realmente importa. Así, al ser firme y flexible en la comunicación y ajuste de tus límites, aseguras tu capacidad para navegar la vida con una serenidad inquebrantable y un renovado sentido de dominio personal. Esta práctica no solo te otorga equilibrio, sino también la libertad para vivir auténticamente, guiado siempre por tus valores y objetivos más profundos. En el trabajo, establecer límites claros te ayuda a mantener el enfoque y evitar el agotamiento, asegurando que tu esfuerzo esté dirigido hacia tus metas más importantes. En las relaciones personales, comunicar tus expectativas fortalece los lazos y previene conflictos innecesarios, creando un entorno de respeto mutuo. Y en tu tiempo libre, te protege de las distracciones y te permite disfrutar de momentos de verdadera relajación y rejuvenecimiento. Al aplicar esta lección en tu vida diaria, no solo mejoras tu bienestar general, sino que también te alineas más profundamente con tus valores y aspiraciones. Así, te brindas la oportunidad de vivir una vida más equilibrada, auténtica y plena, donde cada decisión y acción está en armonía con el propósito que has definido para ti mismo. Lección número 4. Practicar la autoobservación. Imagina ser el observador atento de una obra en constante evolución, donde tú mismo eres el protagonista principal. La autoobservación te convierte en el vigilante implacable de tus pensamientos, emociones y comportamientos, otorgándote el poder de desentrañar tu ser más profundo y ajustar tu curso cuando sea necesario. Este acto de introspección no es una mera práctica, sino una herramienta formidable para la autocomprensión y el crecimiento personal. La autoobservación te llama a mirar hacia adentro con una honestidad y claridad inquebrantables. Es un proceso profundo de desentrañar los patrones internos que moldean tus reacciones y decisiones, permitiéndote identificar áreas de mejora y fortalecer tu carácter. Al observarte con detenimiento, descubres las influencias externas que te afectan y puedes discernir las respuestas verdaderamente deseadas, en lugar de reaccionar impulsivamente. Recuerdo un tiempo en el que, al enfrentar una tormenta emocional, me di cuenta de que la autoobservación era mi único faro en la oscuridad. Mirar hacia adentro con honestidad y claridad me permitió desentrañar los patrones que guiaban mis reacciones,
revelando áreas donde necesitaba mejorar y fortalecer mi carácter. Fue al observarme con detenimiento que entendí cómo las influencias externas me afectaban y aprendí a discernir las respuestas que realmente deseaba dar, en lugar de ser arrastrado por impulsos irracionales. Esta experiencia me enseñó que la autoobservación es mucho más que un simple ejercicio de reflexión. Es un medio vital para tomar control consciente de nuestras vidas. Al integrar esta práctica en mi rutina diaria, empecé a notar una transformación profunda. Mis decisiones se volvieron más alineadas con mis verdaderos valores y objetivos, y mi capacidad para enfrentar las adversidades con serenidad y sabiduría se fortaleció. Cada momento de autoobservación se convirtió en una oportunidad para ajustar mi rumbo, aclarar mi mente y cultivar una vida vivida con intención y propósito. Dedica momentos específicos cada día a la autoobservación con una determinación firme. Encuentra un espacio tranquilo y libre de distracciones, donde puedas reflexionar con profundidad sobre tus experiencias y sentimientos. Esta práctica constante te permitirá desentrañar tus patrones de pensamiento y comportamiento, proporcionándote una base sólida para una autoevaluación profunda y efectiva. Es fundamental que mantengas una actitud de curiosidad y no de juicio. Observa tus pensamientos y emociones sin criticarte, pues la autoobservación debe ser una herramienta para el crecimiento, no para la autocrítica. Este enfoque te permitirá desarrollar una comprensión más profunda de ti mismo y te guiará hacia decisiones más informadas y equilibradas. Finalmente, utiliza los valiosos insights obtenidos a través de la autoobservación para hacer ajustes conscientes en tu vida. Modifica tus patrones de pensamiento y comportamiento para alinearte más estrechamente con la persona que realmente deseas ser. Esta práctica te otorga el poder de transformar tu vida desde adentro hacia afuera, creando una armonía y equilibrio profundos en cada rincón de tu existencia. Lección número 5. Desarrollar la resiliencia emocional. Imagina ser un roble robusto en medio de una tormenta implacable, manteniéndote firme frente a las adversidades. La resiliencia emocional no solo te permite resistir los embates más feroces, sino que te da la capacidad de recuperarte y crecer a partir de ellos. Este es el verdadero poder de la resiliencia: transformar cada desafío en una oportunidad para tu desarrollo personal y emergir más fuerte que nunca. Desarrollar la resiliencia emocional comienza con reconocer que el sufrimiento y las dificultades son inevitables en la vida. Como enseñó Séneca, la dificultad es lo que nos fortalece, no la adversidad misma. Aceptar esta realidad te permite enfrentar las pruebas con una mente abierta y un corazón valiente, en lugar de resistirte a ellas. Primero, fortalece tu mente con la práctica diaria de autoobservación y reflexión. Reconoce y acepta tus emociones, pero no dejes que te dominen. Cuando enfrentes dificultades, deja que tus emociones fluyan sin reprimirlas, pero nunca permitas que controlen tus acciones. Esta distinción te da el poder de reaccionar con sabiduría y justicia. Segundo, cultiva una mentalidad de aprendizaje en cada desafío que enfrentas. Cada prueba y dificultad es una lección invaluable, brindándote la oportunidad de descubrir más sobre ti mismo y mejorar tu manejo de las adversidades. En lugar de ver los fracasos como derrotas, míralos como escalones hacia tu crecimiento personal, transformando cada obstáculo en una oportunidad para fortalecer tu carácter y forjar una versión más resiliente y valiente de ti mismo. Recuerda, los desafíos no te definen, es tu respuesta a ellos lo que realmente cuenta. Tercero, rodea tu vida de relaciones y prácticas que te fortalezcan emocionalmente. Mantén cerca a personas que te apoyen y te inspiren.
aquellos que elevan tu espíritu y te recuerdan tu propio valor. Busca actividades que te proporcionen paz y fortaleza, desde la meditación y el ejercicio hasta hobbies que te apasionen. La resiliencia se nutre no solo de la autodisciplina, sino también del entorno positivo que creas a tu alrededor. Rodearte de influencias positivas y prácticas enriquecedoras te permitirá enfrentar los desafíos con una mente clara y un corazón firme, fortaleciéndote emocionalmente y convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Finalmente, recuerda que la resiliencia no se construye de la noche a la mañana. Es un proceso continuo de enfrentamiento, adaptación y superación. Cada experiencia desafiante es una oportunidad para reforzar tu capacidad de recuperación y expandir tu fortaleza interior. Al adoptar esta mentalidad, transformarás los obstáculos en catalizadores para una vida más rica y significativa. Gracias por acompañarme en este viaje hacia la calma y la fortaleza interior. Espero que estas lecciones estoicas te hayan brindado inspiración y herramientas valiosas para tu vida diaria. Recuerda, la resiliencia y la serenidad son prácticas diarias y cada paso que tomes te acercará a una vida más equilibrada y plena. Si encontraste valor en este video, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para que no te pierdas ningún contenido futuro. Juntos, seguiremos explorando la sabiduría estoica y muchas otras filosofías que nos ayudan a vivir mejor. Gracias por ver y hasta la próxima.